La bendita
Bienvenidos a todos, a la querida familia de la iglesia y también a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Gracias por estar ahí del otro lado, por su fidelidad. Gracias porque juntos podemos cada domingo venir ante Dios, escuchar su palabra, pero también dedicar este tiempo para Él. Bueno, bienvenidos, qué lindo aquellos que nos están escuchando, aquellos que por primera vez nos encuentran allí en el canal de YouTube y poder compartir este mensaje que domingo tras domingo tratamos de transmitirle. En este tiempo tratamos de transmitir un mensaje como es la palabra de Dios, un mensaje de esperanza. Dice que la Biblia son las buenas noticias y parece una cosa tremendamente loca, ¿no? En medio de un tiempo donde solamente lo que recibimos son malos informes, malas noticias, pero bueno, Dios a través de su palabra nos quiere dar las buenas noticias del Evangelio. Así que qué lindo poder compartir, gente de Iglesia del Camino, esta mañana, esta reunión. Una mañana fría, una mañana que si hubiéramos tenido que venir al templo hubiera sido muy abrigaditos. Muy abrigado. Por eso, qué bueno que hayas puesto el despertador y te hayas levantado y quizás estés cómodo o en la cama escuchando, mirando o sentado en tu living o en tu cocina tomando mate. O un rico cafecito. Que estaría ideal, sí. O un rico café, como dijo Lili, para poder compartir esta mañana de esta manera distinta que estamos teniendo en este tiempo de poder tener nuestras reuniones. No obstante a eso, como siempre decimos, lo importante es saber que el Espíritu Santo nos ministra de cualquiera sea la forma. Cuando salimos de esa estructura, Dios nos permite que podamos estar disfrutando de cualquier manera. Así que agradecemos a Dios. Vamos a ir a un momento musical ahora y luego continuamos.
Bueno, después de este momento musical en el cual podemos adorar y tener aún en tu casa un momento de poder regocijarnos en la presencia del Señor. Ustedes saben que a Dios le agrada la alabanza, Cuando adoramos a Dios es expresar también a través de nuestro corazón nuestra gratitud a nuestro Creador. Pero bueno, vamos a ir de lleno al mensaje de la palabra del Señor, que hoy se encuentra en el libro de Amós. Es un libro por ahí no muy encontrado, pero está en la Biblia, se lo puedo asegurar. Así que vayan al libro de Amós, es uno de los profetas menores, en el capítulo 8, verso 11 y verso 12, y vamos a compartir allí lo que dice 8, 11 y 12. Dice en la palabra del Señor de esta manera: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor. Qué buena esta palabra que el profeta haya escrito hace tantos años, pero que es tan contemporánea para estos tiempos que hoy estamos viviendo como sociedad. En verdad, vemos una sociedad que está convulsionada. Los hechos que nos tocan vivir en este tiempo confunden aún a los científicos, confunden a los presidentes, a los primeros ministros, aquellos líderes en el mundo que están buscando distintas cosas, están confundidos. Y imagínense si nuestros líderes están confundidos y la gente que seguramente es sabia y tiene conocimiento y tiene universidad y tiene tantas cosas, ¿cuánto más lo está la gente? Por eso que es un tiempo de confusión, es un tiempo de desesperanza, es un tiempo que nos toca vivir distinto. Muchos de nosotros que ya hemos cursado una buena parte de nuestra vida y nos vamos al pasado, cuando nosotros éramos chicos, era otra cosa. Nuestros chicos, nuestros jóvenes tenían una esperanza, iban a la escuela con una esperanza, buscaban un trabajo y tenían esperanza de poder formarse en un oficio o en una profesión. Los papás aún, gente humilde, trabajadora, metalúrgicos o que tenían un oficio, aspiraban que sus hijos pudieran ser profesionales. Pero hoy la verdad, la sociedad está tan confundida que vemos aún profesionales que no saben qué es lo que van a hacer con sus carreras. Vemos gente con empresas que no saben cómo van a poder hacer. Y la Biblia dice acerca de estos tiempos: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Usted sabe que todo ser humano tiene un vacío interior, esa parte interior que solamente nuestro Creador la puede llenar a través de Jesucristo. Por eso que cuando la persona no conoce a Jesucristo y no tiene a Cristo en su corazón, por más que busca a través del placer, busca a través del dinero, busca a través del reconocimiento, busca a través de la fama, pero ese vacío interior no se llena con ninguna de todas esas cosas. Podemos ser ricos, podemos ser conocedores, preparados, podemos ser empresarios, podemos tener fama o todas las riquezas del mundo. Pero la verdad, los ejemplos prácticos nos hablan que si no tenemos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, difícilmente el ser humano pueda llenar ese vacío interior. Y es como dice la Biblia: necesitamos
que nuestra vida interior sea llena de aquel que nos ha llenado, que lo llena todo, que se llama Jesucristo. Seas por primera vez o seas un cristiano o un hijo de Dios ya de años, quiero hablarte esta mañana acerca puse en el sermón como título, Señor, tengo hambre de ti. Si no tenemos hambre, en verdad no comemos. O sea, tendríamos que tener gula para comer sin tener hambre. Pero en verdad, si no tenemos hambre, no comemos. Todo aquel que profesa ser cristiano está de acuerdo en que debemos permanecer en Cristo. Pero nuestro acuerdo solo es importante en la medida en que sentimos que eso sea una verdad. Por eso, si queremos permanecer en Cristo, usted, tiene que estar seguro de sentir que Cristo lo es todo para vos. Por eso es tan importante darle esa oportunidad al Señor Jesucristo de que entre dentro de tu vida y que tome control de tus acciones. Es importante poder aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, reconociendo que somos pecadores, que somos vulnerables, que aun cuando tenemos capacidades diferentes, necesitamos de ese sustento, de esa dirección de parte de nuestro Dios. Por eso digo, debemos permanecer en Cristo. Cuanto menos sintamos nuestra necesidad de Cristo, menos permaneceremos en Él. Mire, cuando estamos seguros de nosotros mismos, muchas veces cuando estamos llenos, cuando todas las cosas nos va bien, cuando somos prosperados, cuando estamos en salud, cuando hay abundancia en nuestra vida, cuando nos pasan cosas lindas, muchas veces el ser humano se aleja de Dios. A veces tenemos que pasar por crisis o situaciones de adversidad en nuestra vida para recordarnos en nuestra vida interior que hay un Dios. Aún aquellos que no conocen a Dios o aquellos que niegan la existencia de Dios, cuando están en necesidad, dicen, hay Dios. Proclamamos que hay Dios, porque es verdad, hay un Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo aquello que nuestros ojos ven. Jesús le dijo de esta manera a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero hay una palabra que quiero destacar esta mañana. Es esto de la permanencia. Si no permanecemos buscando de Dios, si no permanecemos en la búsqueda y estamos expectantes para ser novedosos de aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Dios genera en nosotros un tiempo de desafíos espirituales. Dios no quiere que nos estanquemos. Hemos venido haciendo una serie de sermones o de predicaciones que hablamos acerca de salir de esa estructura religiosa que nos estanca tan solo en conocer algunas cosas, conocer los dogmas, conocer ciertas prácticas, pero la verdad, el Evangelio, es poder permanecer en Jesucristo. Y cuando permanecemos en Dios, es permanecer buscando lo que Dios tiene expectante. Estamos expectantes, estamos desafiados, estamos motivados. ¿Sabe? Cada vez que yo veo y leo mi Biblia, y cada vez que encuentro en la palabra de Dios las promesas que Dios nos ha dejado, que se dice que son más de 4,000 promesas que hay dentro de la palabra de Dios, a mí me desafía. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a creerle a mi Dios. Y cuando
cuando usted conoce a Dios y usted cree a Dios y ha aceptado a Jesús como aquel Señor, como aquel protector, como aquel guía, como aquel amigo fiel, como aquel Padre eterno que todo lo ve, que está dispuesto a extender su mano permanentemente para bendecirlo, para socorrerlo en medio de la dificultad, para poder extender su mano al necesitado, para poder extender su mano para poder sanar tu enfermedad, cualquiera sea que ésta sea. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de poder. Dios es omnipotente, que es uno de los atributos de nuestro Dios y de nuestro Padre celestial. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. O sea, esto nos habla de lo que venimos hablando en los sermones anteriores, de una relación, de la realidad de lo que es el Evangelio, de saber relacionarme con mi Creador. Así cuando nos sentamos con nuestra esposa, esposo o nuestros amigos a poder tomar unos mates y podemos compartir esa mesa por medio y charlamos y nos conocemos y disfrutamos, eso es relacionarnos. Y Dios no desea que nuestras oraciones sean rezos, vanas repeticiones, que continuamente estemos diciendo las mismas palabras. Dios desea que abrimos nuestro corazón y nuestra boca para poder charlar y dialogar con Él, para poder contarles cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros temores. Por eso Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces, dice la palabra, apartados de Él, nada podemos hacer. Cuando uno ilustra esta frase del Señor Jesús y uno puede ver una vid, sería imposible que una vid cortemos uno de sus sarmientos, una de sus ramas, y esa rama, independientemente de la vid, pueda tener frutos. Por eso es necesario cada día tener esa dependencia de parte de nuestro amado Señor. Y para poder permanecer en el Señor, necesitamos nutrirnos de la palabra. Mire, yo puse aquí en mis bosquejos: no es lo mismo comer que alimentarnos. Usted puede tener hambre y puede saciar su apetito o su hambre agarrando una bolsa de papas fritas o quizás lo que normalmente le llamamos comida chatarra, y podemos saciar nuestro apetito o nuestro hambre. Pero algo muy distinto es poder tener una buena alimentación, el poder ser inteligente a la hora de saber lo que nuestro organismo necesita para poder funcionar, para poder estar bien, para poder estar sanos, para poder disfrutar de una vida plena. A mí me asombra aquellas personas que realmente cuidan su salud y cuidan su cuerpo, que ellos midan cuántas calorías tiene tal o cual alimento, están preocupados por ingerir o alimentarse de una manera correcta, porque de esa manera, si es un atleta o es un deportista, va a poder tener un mejor desarrollo, va a poder desenvolverse físicamente bien, va a ser óptimo para lo que va a estar haciendo. Así que podemos llenarnos de todas estas cosas, podemos saciar nuestra hambre, podemos quedar satisfechos, pero no alimentarnos.
Por eso, hoy en nuestro país, a fin de incorporar en nuestras dietas tanta comida chatarra, es que tenemos hoy ya desde los niños un grave problema de obesidad. ¿Por qué? Porque no es alimento. Es algo que engorda, que infla, pero no alimenta. Mis queridos amigos y hermanos, lo mismo nos acontece en nuestra vida espiritual. Necesitamos nutrirnos. Necesitamos tener nutrientes espirituales que nos ayuden a poder estar bien, tener una salud espiritual. Si no sentimos hambre de Dios, porque hemos estado comiendo comida chatarra espiritual, no es probable que queramos comer la comida que más necesitamos. Jesús dijo: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos. Qué buena palabra esta. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y esa es la voluntad de Dios, que cambien nuestras conductas y que cambien nuestra forma de pensar, de conducirnos, para poder así hallar gracia y aprender a conocer la voluntad de Dios. El Padre Nuestro, esa oración tan hermosa que nuestro amado Señor enseñara a sus discípulos, dice en una de sus partes: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cuántas veces habrás orado el Padre Nuestro? ¿Y cuántas veces habrás repetido esta frase? Hágase tu voluntad, Señor, como se hace en el cielo, hágase también en la tierra. Es por eso que Dios necesita cambiar nuestra forma de pensar, como aquel que decide, determina tener una buena salud, como aquel que quiere correr y tener un alto rendimiento en un deporte. Tiene que cambiar su forma de pensar. Sabe que ciertas cosas tiene que privarse de ciertas cosas, de ciertos alimentos. Tiene que adaptarse y generar una cultura, una disciplina alimenticia y también de preparación física para poder tener ese rendimiento que necesita tener en su cuerpo. Ahora, no es solamente tener un cambio de mentalidad o de conciencia o que entendamos lo que Dios quiere. Porque yo puedo saber intelectualmente, en mi mente, qué es lo que me conviene. Sé que hay ciertas cosas que no me conviene comer. Sé que tengo que salir a caminar o a practicar una actividad física. Lo entiendo intelectualmente. Sé que eso es provechoso para mi salud. Ahora, lo entiendo. Pero, ¿de qué me sirve que yo lo entienda? ¿De qué me sirve que yo lo comparta con alguien? Si yo no puedo tener la vivencia, no lo puedo llevar a la práctica. No puedo vivirlo, no puedo disfrutar o entender cuando comienzo a caminar cada mañana y después de caminar esos kilómetros regreso a mi casa y siento que mi cuerpo se encuentra tonificado, que hay irrigación en mi cerebro, que puedo tener la capacidad de pensar bien, que comienzo a sentirme bien y aún en vez de estar cansado, me encuentro que esa actividad física me hizo bien. Pasé
de lo intelectual, pasé del conocimiento, pasé de la comprensión a la práctica. Ahora yo puedo compartir con otra persona, puedo aconsejarle, no solamente desde el conocimiento, puedo decirle, mira, desde que comencé a hacer tal o cual dieta y empecé a cuidarme de las harinas, empecé a cuidarme de las grasas, empecé a caminar, a practicar cierta actividad física, me siento bien, me siento saludable. De la misma manera, en la vida cristiana necesitamos nutrirnos espiritualmente. La Biblia dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice, serán saciados. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Que podamos estar hambrientos de sus cosas. ¿Cómo poder entender esto de tener hambre y sed de las cosas de Dios? Es que Dios está desafiándonos a descubrir aquellas cosas que Dios nos ha prometido a través de tantas promesas que encontramos rubricadas por Él en la palabra de Dios. Saber que mucho más allá de leerlo, de una lectura devocional, esas palabras cobran vida, cobran fuerza en mí cuando yo las llevo a la práctica. Cuando yo puedo encarnar en mi ser, en mi vida interior, esas prácticas, esos consejos, esos principios que Dios me instruye a través de la palabra. Dice que la Biblia, la palabra no volverá vacía. ¿Cuándo no vuelve vacía? Cuando yo logro comprenderla, cuando yo logro asimilarla. No puedo compartir, no puedo entender lo que yo no vivo. Necesito no solamente tener el conocimiento, sino que ese conocimiento y esa verdad se haga una realidad y pueda bajar a mi corazón y pueda bajar a mis hechos, a mi realidad permanente. Dios me desafía cada mañana. Nuevas son cada mañana sus misericordias, se renuevan. Continuamente Dios se renueva mis fuerzas, renueva mi visión, renueva mis sueños. Dios me hace creativo, porque una de las cosas importantes de ser un hijo de Dios es que tengo un Padre creador del cielo y de la tierra y de todas aquellas cosas que mis ojos pueden ver y pueden disfrutar sobre esta tierra. Y como yo soy simiente de Dios, como yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, tengo ese ADN de mi Padre y soy un ser creativo. Y como un hijo creativo, como alguien que puede introducirse en las hojas de la palabra de Dios, puedo encontrar los desafíos cada día. Porque Dios lo que me promete a través de las Sagradas Escrituras, si permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Yo te desafío esta mañana a que te atrevas a poder confiar en tu Señor. Que te atrevas a aceptar los desafíos que Dios tiene para con tu vida. El Salmo 65:4 dice, cuánta alegría, dice el salmista, para los que escoges y acerca a ti. Aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? No es del templo físico, sino de poder saber que vivimos una vida dependiendo de nuestro amado Señor y Salvador. Vemos en un segundo punto, dice, si no permanecemos, no sobreviviremos. El permanecer en cualquier cosa que usted haga, sea en un oficio, sea en el estudio,
sean los sueños que usted tiene en la vida. ¿Cuántas personas nunca logran nada porque continuamente están tomando caminos adversos o laterales que a nada les conduce y nunca pueden lograr un objetivo? ¿O cuántos muchachos van a la universidad y hacen 1 o 2 años y luego dejan, se dan cuenta que no es su carrera y comienzan otra carrera y así van saltando de carrera en carrera? Otros que entran en distintos trabajos y no permanecen, no dan fruto y nunca pueden alcanzar a nada, o se fijan metas en la vida, pero ante cualquier distracción cambian esa meta y los años pasan y pasan y nunca logran afianzar su vida, sus objetivos, sus metas. Por eso es tan importante permanecer. Si no permanecemos, no sobreviviremos. Cuando Jesús dio su orden de que permaneciéramos en Él, no nos estaba dando un ideal al cual aspirar, como una frase de inspiración para colocar un cartel. Tampoco la dejó como una opción para los cristianos más serios, que quieren la vida profunda, entre comillas. Quiso decir que solo sobreviviríamos si permanecemos en Él. Al igual que la nutrición física, una buena nutrición espiritual es cuestión de vida o de muerte. Las malas decisiones de la vida determinan qué es lo que vamos a hacer. ¿De qué nos estamos nutriendo permanentemente? Seas o no seas cristiano. Pero si sos un hijo de Dios, ¿con qué te estás nutriendo? ¿Te has quedado tan solo con el caparazón del cristianismo? ¿O quieres profundizar en aquellas cosas gloriosas, en aquellos tesoros que Dios tiene guardados para cada uno de nosotros? Jesús continuó diciendo en el versículo siguiente: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento que se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quemará. Estas palabras son palabras serias. Jesús estaba a tan solo a horas de su crucifixión. Todo estaba a punto de cambiar radicalmente para sus discípulos. Jesús iba a morir, iba a resucitar, para luego dejarlos y ascender al Padre, y más adelante enviar a su Espíritu Santo, para que pueda ayudarles a llevar a cabo la misión. Habían aprendido a depender de Jesús físicamente porque Él era su maestro, Él era el que estaba con ellos, Él era el que sanaba a los enfermos, Él era el que separaba y predicaba, Él era el que hacía los milagros. Dependían del maestro físicamente, pero ahora el Señor, ya a punto de su crucifixión y muerte y resurrección, ahora tendrían que aprender a depender de Él para todo sin que Él estuviera físicamente presente. En el Evangelio de Juan, en el versículo 16, capítulo 5, versículo 5, dice: ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría, o sea, el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Aquí hay una gran verdad que Jesús les decía. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más.
el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Mis queridos amigos y hermanos, encontramos en este texto grandes verdades, pero dice ahí en el verso 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Vivimos en un sistema que está llevando a la sociedad a la incredulidad y a la autosuficiencia, a creer que el hombre en sí mismo puede alcanzar sus logros y sus metas. Pero la realidad nos habla que la sociedad cada día se va degradando más y más. Y es lo que Jesús dijo, el pecado es que el hombre se niegue a aceptar que Jesucristo es el Señor, que Dios Todopoderoso es el creador del cielo y de la tierra. Es aquel que envió a Jesucristo a morir en la cruz y a resucitar victorioso al tercer día desde la muerte, para darnos vida y vida en abundancia, para que ese Jesús resucitado que hoy mora en tu vida y en mi vida, si lo aceptaste de lleno en tu corazón y permaneces en Él, Él quiere darte la victoria. Él te da esperanza de una vida nueva, de una vida gloriosa, de una vida abundante. Y el juicio viene de parte de Dios. Me queda aún mucho más que quisiera decirles esta mañana, pero no sé si este momento puedan soportarlo ya a esta altura. Cuando venga, dice el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ellos tuvieron que aprender ahora, por eso Jesús le dice, esperen allí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y los discípulos del Señor, aquellos que habían quedado, dice la palabra que estuvieron en un aposento alto, en un primer piso, en un lugar alto, y ahí se convocaron, se autoconvocaron y esperaron que la promesa que el Señor Jesús les había dado. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad y Él pondrá palabra en ustedes. Eran personas, hombres comunes, como usted, como yo. Y ahí permanecieron. Y en esa permanencia a la palabra que Jesús les había dado, dice que sobrevino sobre ellos el Espíritu Santo, como un estruendo llenó aquella habitación. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y se levanta Pedro empoderado en el poder del Espíritu. Ese Pedro que hacía algunos días atrás había negado al Señor. Ese Pedro que con vehemencia, allí en el huerto, cuando fueron a buscar al Señor Jesús y que Judas había indicado quién era el maestro, sacó su cuchillo y quiso cortar o cortó la oreja de Malco. Ese mismo Pedro, ahora empoderado, permaneciendo en Jesús y en sus promesas, se levanta con la autoridad de Dios y comienza a predicar a una multitud. Y 3,000 personas se convierten al Señor. Y dice la Biblia, y fueron bautizados en aquel día. El Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Su misma supervivencia dependería de permanecer en Él, en aquellas promesas, en aquellas enseñanzas que Jesús les había dado mientras que había permanecido junto a ellos. Y con eso quería decir, o vivir, recordando, creyendo, amando y confiando en todo en Él. Sus palabras más que sus percepciones naturales, tal como habían creído en Él cuando estaba físicamente con ellos. Tendrían que caminar por fe y no por vista, en manera que se verían necias y débiles para el mundo. Si no lo hacía, se secarían y morirían. Vemos al mismo Pedro allí, cuando luego de la muerte del Señor Jesús y crucifixión, los discípulos se apartan
y medios apesadumbrados, vuelven a su oficio original, que era la pesca. Y estando allí pescando, a lo lejos, allí divisan a alguien que les preguntan: ¿tienen algo para comer? Y desde la barca se escucha: Señor, hemos pescado toda la noche, pero no hemos pescado nada. Y qué bárbaro, ¿no? Porque de pronto Jesús le dice: tirad la red a la derecha, y ellos obedientemente tiraron, y dice que fue grande la pesca de aquel día, lo que no habían podido lograr en sus fuerzas, como hombres avesados a la mar, sabían cómo hacer, supuestamente sabía hasta dónde estaban los cardúmenes. Sin embargo, en el poder de sus fuerzas no habían pescado nada, pero a través de la palabra que Jesús les dijo y la obediencia de los discípulos, cuando ellos tiraron la red, dice que tuvieron una gran pesca. La Biblia lo remarca como la pesca milagrosa. Y en este tiempo en la cual los hombres, la sociedad nos lleva a ser cada vez más dependientes de nosotros mismos, pero nos damos cuenta que somos vulnerables, es el tiempo de alzar nuestros ojos a Dios. Podemos pelear y alcanzar a través de nuestras fuerzas, nuestras metas y nuestros objetivos, pero serán como castillos de arena que en determinado momento se caerán. Y todo aquello será una gran pérdida. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. El tema de esta mañana es poder saber de qué nos estamos nutriendo. Porque hay dos maneras, hicimos la salvedad. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarnos. Y hoy es un tiempo donde, como verdaderos hijos de Dios, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Hoy hay tantos mensajes que se dan a través de la internet, pero Dios te ha hecho inteligente, Dios te ha hecho creativo, Dios te da sabiduría, y aún Santiago dice en su epístola: si no tenés sabiduría, pídasela a Dios, que Él te dará abundantemente y sin reproche. Necesitamos ser sabios, porque hoy, a través de esta era que nos toca vivir, es la era de la información, es la era donde estamos hiperinformados. Pero muchas veces la hiperinformación nos hace que no sepamos qué hacer, qué escoger. Por eso, mis queridos, Dios nos da a través de su palabra la palabra más segura. A través de los tiempos, esto que ya llamamos Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ha permanecido a través de los siglos. Y aun cuando muchas veces se ha querido destruir, cuando se ha querido quemar, cuando se han quitado de las universidades, de las escuelas, generó problemas, generó caos. Es un tiempo de poder volver a la palabra de Dios. Por eso leíamos en el texto original que en los últimos tiempos dice que se acerca la hora, dice el Señor, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra. Cuando hay crisis, la gente vuelve a Dios. Y este es un tiempo de volverte a Dios. Dios es un Dios de amor, que mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo,
al darlo por vos y por mí a morir en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué linda frase, qué lindo es tener ese amor de Dios. Si todavía no lo disfrutás, si todavía no podés vivir a pesar del tiempo que te congregás en una iglesia, quiero decirte, busca a Dios, busca la sabiduría de Dios. Abreva tu hambre y tu sed a través de la palabra. En ella encontrarás la paz, en ella encontrarás las fuerzas, en ella encontrarás la esperanza, en ella encontrarás las buenas nuevas del Evangelio. Dios es un Dios de amor. Dios quiere brindarte su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Esta mañana quiero compartir esta palabra con vos. Desafíate. No te alimentes con cualquier cosa. No te alimentes con comida chatarra espiritual. Busca más de Dios. Sumergite en la palabra de Dios. Profundiza en ella. Encontrá en sus consejos aquello que va a ayudarte a poder vivir una vida plena y feliz. Te invito a que ahí donde estás, sentado en tu casa o en tu negocio donde te encuentres, que podamos hacer una oración juntos. Quiero que este Dios de poder, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que no nos limita y no habita tan solo en templos hechos con manos humanas, sino donde hay una voz, donde hay un clamor, allí Dios está para socorrerte. No sé cuál sea tu necesidad esta mañana, cuál sea tu premura de recibir algo, cómo podés salir de esa situación, es abrazándote a la cruz de Jesús. Cerrá tus ojos ahí donde está y juntos oremos al Señor. Señor Jesús, te agradezco por esta mañana. Te agradezco por haberte aceptado un día en mi corazón y hoy permanecer a la familia de la fe. Señor, ayúdame a poder permanecer. Produce en mí el querer y el hacer tu voluntad. Señor, para que tu verdad, tu palabra, tus promesas cada día me desafíen a lo nuevo. Para que cuando venga la desesperanza y el temor, pueda aferrarme a las promesas que tú me has dado a través de la palabra. Señor, eso es la fe. Confiar que a pesar de que mis ojos físicos no te ven, pero sí puedo creer a través de que el Espíritu Santo que mora en mí, puedo tener esa fe que todo lo puede, que todo lo puede. Señor, yo te pido que vos te glorifiques esta mañana y te hagas presente en mi vida y en mi hogar. Y quiero orar por aquellos que hoy están necesitados y están enfermos. Señor, aquellas personas que hoy están necesitando un milagro, aquellas que están pasando por una crisis familiar, quizá mientras están escuchando esta palabra, están a punto de separarse, de divorciarse o haber una disolución en el hogar. Señor, yo te ruego que traigas paz a ese hogar, que traigas, Señor, tranquilidad a ese hogar, que traigas restitución a ese hogar. Oro, Señor, por aquellos que están enfermos. Señor, que ahí en el lugar donde están, tu mano de poder pueda alcanzarles y puedan ser sanados.
Tu palabra nos dice que oremos por los enfermos y la oración de fe sanará a los enfermos. Y si estuvieran en pecado, sus pecados les serán perdonados. Oro por aquellos que están pasando por una crisis económica, que han perdido sus empleos en este tiempo. Padre, restitúyele, Señor, lo que el diablo les ha robado, lo que el sistema le ha quitado. Padre, tú nos has prometido proveer todas nuestras necesidades. Tú eres nuestro pastor. Nada nos ha de faltar. Señor, yo bendigo a cada persona que esta mañana a través de este canal de YouTube está, Señor, escuchándonos. Hazte presente. Seas una realidad en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que hayas disfrutado este tiempo juntos. Que Dios sea algo real en tu vida. No te quedes comiendo comida chatarra. Disfruta de una vida saludable en Cristo. Busca a través de la palabra, a través de esta semana, cada día, orá con inteligencia. Habla con Dios, relacionate con Él. Y Dios escuchará tu oración. Y Dios obrará en tu vida. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios los bendiga. Tengan un lindo domingo y una excelente semana donde puedas comprobar, no tan solo intelectualmente, sino puedas comprobar en tu vida que Dios es real y es real para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado hasta ahora, gracias por habernos acompañado hasta aquí y también por haber chateado en vivo, porque eso siempre nos acerca un poquito más. Recordá que podés comunicarte con nosotros a través de las diferentes vías, Facebook, Iglesia del Camino, también Instagram o YouTube, Iglesia del Camino Tandil, y podés dejarnos tus comentarios. También podés, por medio del WhatsApp, comunicarte con nosotros al 249-449-4355 y de cualquiera de estas maneras estaremos siempre y será un gusto poder comunicarnos con vos y poder responderte. Gracias, Dios te bendiga y hasta el próximo domingo. presencia es el cielo.